Y ahora vamos a enfocarnos directamente para ya ir entrando en el segundo taller, a hablar sobre persecución cristiana. No sé si muchos están en el tema, pero bueno, hoy el pastor Luis Umpierres nos va a adentrar un poco en esta cuestión que muchas veces es quizás un poco desconocida, quizás un poco olvidada por la iglesia de esta zona. Así que lo dejamos con el pastor Luis. Muy bien, hermanos. Me pidieron que dé un pantallazo general sobre el tema de la persecución de la iglesia perseguida y me dieron algunos minutos, así que le aclaré que yo milagros no hago. Voy a hacer todo lo posible para hacerlo de manera concisa y rápida. Si tenemos que hablar de persecución de la iglesia perseguida, creo que tenemos que remitirnos al comienzo, ¿verdad? A cuando estaba Adán con Eva, Caín y Abel allí en el huerto, y el diablo, Satanás, que quiere decir opositor a Dios, que es aquel que se opone a los planes de Dios, ¿verdad? Introdujo el pecado en la tierra y de esta manera todos nosotros conocemos cómo fue en el principio. Caín se levantó sobre la vida de Abel, lo mató por celos, ¿verdad? Y allí comenzó la persecución que nosotros conocemos como está hecha hoy en día, ¿verdad? Y como la conocemos hoy en día. Entonces, de alguna manera lo que tenemos que entender cuando hablamos de persecución es que el enemigo lo único que quiere es destruir, desbaratar el plan de Dios. Entonces, ¿qué hace? Persigue a todo aquello que se identifica con Dios. Persigue a la iglesia, que somos nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, cada uno de nosotros tenemos que entender esto desde el principio, porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue perseguido, ¿sí o no? Por el desierto, fue perseguido por Faraón cuando salieron de Egipto y así sucesivamente. Tengo un versículo en que Esteban, por ejemplo, haciendo su defensa frente al Sanedrín y frente a la cúpula de los fariseos, ¿verdad? Aquellos que eran los religiosos del momento, aquellos que decían tener la ley, Esteban le dice en el capítulo 7 de Hechos, en el versículo 52, él le dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Le dice Esteban. Terminó como terminó, todos sabemos cómo terminó. Le apedrearon y Esteban terminó muerto, ¿verdad? Pero nosotros la persecución no comenzó con la era cristiana, la persecución no comenzó con Jesús. La persecución comenzó desde mucho antes, desde aquellos que compartían y predicaban la palabra de Dios y el diablo quería impedir y obstruir ese plan de Dios, ese mensaje de salvación para la vida de las personas. Muchos de la estadística y de los números que compartió Ariela, queríamos resumirlo mostrando un video de 2 minutos. ¿Se ve bien de allá atrás? Si no, yo le voy a ayudar y lo voy a leer para que, si yo estuviera allá atrás, no vería nada, por eso pregunto. Ahí va el video. Este material lo puede encontrar en las páginas de Puertas Abiertas, ¿verdad? Es gratis para todos aquellos que tengan el deseo de conocer y de saber cómo se desarrolla la persecución en estos días. Alrededor del mundo, más de 360 millones de cristianos sufren niveles altos de persecución. Enfrentan opresión e incluso violencia. Son amenazados, rechazados, encarcelados y desplazados, hasta golpeados. Son forzados a casarse, presionados para dejar sus creencias, expulsados de sus hogares,
Sus iglesias son asaltadas, cerradas, destruidas, pero no abandonan su fe en Jesús. Puertas Abiertas ha estado recopilando y analizando información sobre dónde, cómo y por qué los cristianos sufren persecución. Identificamos a los 50 países donde seguir a Cristo es más peligroso. Esta es la lista mundial de la persecución, la voz más autorizada en esta materia. Muestra lo que Dios está haciendo, porque a pesar de la persecución vemos perseverancia. Nos impacta conectándonos como iglesia global e inspirándonos a mantenernos firmes en nuestra fe. Nos reta a tenderles una mano, a alentarles, a alzar la voz, a dar y a orar por nuestros hermanos, para fortalecerles allí donde seguir a Jesús tiene un precio más alto. Donde seguir a Jesús tiene un precio más alto. Donde muchos de ellos pagan con su vida por confesar y por identificarse con la persona del Señor Jesús. Si empezamos a leer desde el Nuevo Testamento, Jesús fue un refugiado, ¿verdad? Porque antes de cumplir los 2 años y por mandato de Herodes, ¿verdad?, que mandó a matar a todos los niños de 2 años, tuvo que viajar con sus padres, como decía Ariela, y no hizo la listita José de lo que tenía que llevar. No le dieron la posibilidad de anotar las 5 cosas, porque la Escritura dice que siendo avisado por un ángel y por una revelación en sueños, a José se le dijo: toma a María, a tu mujer y a tu hijo y vete a Egipto, ¿verdad? Porque Dios tenía un plan. Y el plan del enemigo, ¿cuál era? Era querer destruir a aquel que iba a ser el Salvador, destruir a aquel que iba a dar su vida, ¿verdad?, por la humanidad. Así que si nosotros pensamos en la persecución, Jesús fue un perseguido desde niño. Yo soy un perseguido. Yo he sido un perseguido y un refugiado, ¿verdad? Porque yo soy uruguayo. Y cuando tenía 10 años, viviendo en Uruguay, hubo un golpe de Estado en el año 74 y mi papá y mi mamá tomaron la decisión de que nos viniéramos para acá, para Argentina, porque teníamos una tía nuestra que era tupamara, lo mismo que los montoneros eran acá. Así que mi papá y mi mamá tomaron esa decisión en el 74, porque lo que pasó allí fue también un terrorismo de Estado, ¿verdad? Y comenzaron a perseguir a los familiares y a los que estaban involucrados, y caían los que estaban involucrados y los que no estaban involucrados. Así que mi papá y mi mamá, para salvarnos, nos trajeron de Montevideo para acá, en el año 74, y en el año 76 hubo un golpe de Estado en este lugar. Así que andábamos a los saltos por todos lados, ¿verdad? No a este nivel, no al nivel que nosotros conocemos o escuchamos de la iglesia que vive en Medio Oriente, como decía Ariela, muchos de los que se han jugado la vida o muchos de aquellos que han tenido que enfrentar o tomar una decisión tan apurada para salir de sus hogares, de sus países, dejar sus carreras, dejar su trabajo, dejar su economía, dejar todo lo que tenían para poder preservar su vida. En otro nivel, pero de alguna manera, ¿verdad?, también hemos sido nosotros refugiados. Sabe que cuando yo en el 2015 fui en el primer viaje, yo esperaba, como creo que la verdad la mayoría de la iglesia a veces tiene este concepto de la persecución, iba con la expectativa de encontrar allí una iglesia en Medio Oriente, gente vendada a la cabeza, con muletas, que le faltara una pierna, gente que estuviera herida,
y siempre cuento y digo que cruzamos el Río de la Plata hasta Brasil, hicimos una escala, cruzamos el Amazonas, cruzamos el Océano Atlántico, el desierto de Sahara, el mar Mediterráneo 2 veces, porque fuimos a Turquía y luego a Jordania, y allí en Jordania conocimos la iglesia perseguida. Y la iglesia perseguida tenía una alegría y tenía un espíritu tremendo con el cual alababan y agradecían a Dios. Y le daban gracias a Dios por ser tenidos por dignos, por sufrir por causa de su nombre. Por eso decía hoy más temprano que creo que es mucho mejor, como dice la Escritura, dar que recibir, ¿verdad? Porque nosotros le fuimos a dar a ellos y terminamos siendo bendecidos por la vida y por el testimonio de muchos de estos hermanos que se juegan el pellejo y la piel, pero que no renuncian a su identidad cristiana, que no renuncian a ser hijos de Dios, sino que, como decía el video, ¿verdad?, donde viven aún siendo partes, ¿verdad?, en el mundo donde de alguna manera es mucho más difícil y más alto el precio por seguir a Cristo, ellos se mantienen firmes. Y esto bendice, y esto anima, y esto fortalece. ¿Podés pasar el otro, por favor, Paula? La lista mundial de la persecución define persecución religiosa como cualquier hostilidad experimentada como resultado de la identidad, de la identificación de una persona con Cristo. Esto puede incluir actitudes hostiles, palabras y acciones contra todos aquellos que se llaman cristianos. La próxima. La persecución ocurre cuando no tienen sus derechos de libertad religiosa garantizados, la conversión al cristianismo está prohibida por amenazas del gobierno o de grupos extremistas, se ven obligados a dejar sus casas o empleos, son agredidos físicamente o incluso muertos a causa de su fe. Son arrestados, interrogados, en varias ocasiones torturados por rechazar el negar a Jesús. Dice, la persecución se manifiesta de 2 formas, la presión y la violencia. La presión incluye exclusión, insultos, malos tratos, pérdida del trabajo, expulsión del hogar y de la familia. La violencia, que se vuelve una persecución física de manera física, incluye agresión física y sexual, destrucción de iglesias, hogares y negocios de cristianos, ataques, arrestos, secuestros, tortura, arrestos domiciliarios, entre otros. Con todo este panorama y viendo todos estos números y estas estadísticas, ¿verdad?, nosotros nos hemos comprometido, como decíamos y dijimos en varios pasajes, muchos de los que pasamos aquí, a levantar nuestra voz por aquellos que no tienen voz, a dar a conocer, a visibilizar el problema de la iglesia perseguida aquí en la Argentina. En la Argentina y en tantas otras partes del mundo. Porque, como decía anteriormente, antes conocíamos, ¿verdad?, motivos para historias de gente y luego cuando viajamos y estuvimos con ellos conocimos sus caras, conocimos sus preocupaciones, conocimos sus miedos, sus debilidades, conocimos su fe inquebrantable y eso también bendijo nuestra vida. Como iglesia estamos llamados a ser iguales que Jesús, ¿verdad? Todos, dice la Escritura, que anhelamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice la Escritura que Jesús, en una oportunidad, viendo a las multitudes, tuvo compasión. Y la compasión significa, según el diccionario, sufrir desde adentro, desde las entrañas. Y hay otro significado que me gustó de la palabra compasión que dice que la compasión es sentirse obligado a reducir el sufrimiento del otro. Describe a la compasión como el sentimiento o el sentirse obligado a reducir el sufrimiento del otro. ¿Acaso no fue eso lo que hizo Jesús?
¿Acaso Dios no nos está llamando a cada uno de nosotros a hacerlo de la misma manera? Porque si queremos ser iguales que Jesús, necesitamos tener este sentimiento en nuestro corazón. Querer interiorizarnos, interesarnos, querer poder dar, querer poder conocer a aquellos que viven en necesidad, ¿verdad? No me queda mucho tiempo, pero tenemos la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos la conocen? Dice la Escritura que había un intérprete allí de la ley que le hizo una pregunta a Jesús y le dijo: ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: ¿qué lees? ¿Cómo lees? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y este hombre le contesta porque sabía la ley. La respuesta fue correcta. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué más era? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después él, queriendo justificarse, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le comparte esa parábola del buen samaritano. Un hombre que iba camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de los ladrones y lo dejaron allí medio muerto. Y sinceramente, hermanos, he aprendido en estos 38 años de cristiano que lo contrario al amor no es el odio. Alguno dirá, lo contrario al amor no es el odio, porque el sacerdote que pasó por allí a su lado no lo odiaba al hombre. El levita que pasó después, a continuación, no lo odió al hombre. Para mí, lo contrario al amor es la indiferencia. Y creo que como iglesia tenemos que repensar nuestra vida y nuestra misión, nuestros objetivos. Orar a Dios para no ser indiferentes como iglesia, para que esto que nosotros escuchamos, todos estos números, todas estas estadísticas, todas estas historias que contamos de refugiados, no caiga en un saco roto, no nos entre por acá y nos salga por acá, sino que nos ayude para verdaderamente poder poner manos a la obra y poder ir. Hace un rato cuando cantábamos, la hermana nos estaba ministrando y nosotros cantábamos una canción que decía: yo iré, yo iré. Repetimos como 3 o 4 veces. Así que Sonia, agarrá una lista grande y anotá el nombre a todos los que cantamos acá. Porque el Evangelio no es poesía, no es cantar que vamos a ir y que, ¿verdad? El Evangelio es acciones prácticas. Jesús nos dijo: te voy a amar, y yo... No, Él vino y estuvo con cada uno de nosotros. Así que el viaje del 2025 vamos a hacer unos cuantos, Daniel. Todos los que estamos aquí cantamos. Quiero que pongas la última foto, una foto que tenía para compartir, de la iglesia perseguida. No sé qué concepto, qué pensamiento tiene usted de la iglesia perseguida, pero le voy a dar un testimonio y le voy a contar 2 historias a través de esta foto. Sí abre. Estábamos en la ciudad de Eskişehir, en Turquía, y ahí estamos un grupo de hermanos donde hay, algunos que están con la camiseta argentina, por supuesto. 5 hermanos de esa foto son argentinos, hay 5 que son turcos, hay 2 que son de Costa de Marfil, un hermano asiático y 3 iraníes. Allí estábamos en ese lugar. Eso es la iglesia, y la iglesia no la conciben ellos como el templo, como el salón que tenemos nosotros acá. Eso es una casa, ¿verdad? Una casa, una simple casa donde acomodaron la habitación más grande para poder reunirse ahí. El de camisa celeste con tiradores es el pastor, así que el hermano que está acá es el asiático, están los 2 de Costa de Marfil, y aquellos 3 últimos hermanos, el peladito junto con su esposa y su cuñada, estos hermanos son hermanos iraníes.
Y de alguna manera la persecución en muchos países se da desde el Estado hacia la población o hacia la iglesia cristiana. Y este hermano iraní, resulta que en Irán se le empezó a convertir la familia a Cristo. Y él le dijo a la esposa, vámonos porque no quiero tener problemas. Vámonos de Irán porque esto se ha puesto mal. La familia comenzó a ser perseguida desde el Estado iraní. Y este hermano por miedo sacó a su esposa y su cuñada, que también accedió a irse, y se fueron a vivir a Turquía. Así que ellos estando en Turquía y él no queriendo saber de nada con el Señor, como decía Ariela, su esposa cayó internada en un hospital, enfermó y fue a parar a un hospital. Indocumentados, ¿verdad? No tenían obra social, no tenían trabajo, no tenían recursos para poder costear la enfermedad. La cuestión es que esta mujer estuvo internada como 3 meses, esta joven, y estando internada allí dice que cayeron 2 hermanas católicas, 2 monjas. Así que estas monjas le dijeron a la mujer, le predicaron la palabra, la asistieron, estuvieron con ella y le dijeron, vení a la cruz de Cristo, acércate a Jesús porque Jesús está en la cruz, con sus brazos abiertos para recibirte y con una sonrisa en el rostro. Así que esta mujer no entendió mucho, ¿verdad? Pero le quedó grabado lo que estas hermanas le dijeron. Le dieron el alta y no le contó nada a su esposo por temor, ¿verdad? No le contó nada. Este muchacho nos mostraba las fotos de su condición, de su aspecto anterior. Tenía el pelo largo, rockero, músico en la iglesia ahora, ¿no? Un tipo que tenía todas las tachas, se vestía de negro, no quería saber de nada con el Señor, pero la esposa no le comentó nada por temor. Este hombre pidiendo ayuda al cielo, a Alá, vaya a saber a quién, decía él, ¿no? Estaba tan desesperado porque las cosas le iban tan mal. Un día, una noche se acuesta a dormir y él sueña con una persona que estaba clavado en una cruz con los brazos abiertos y una sonrisa en el rostro. Y le impactó el sueño que tuvo. De manera que al otro día, cuando la esposa se despierta, él le dice, anoche me pasó algo, tuve un sueño que no entiendo lo que es. ¿Qué soñaste?, le preguntó la esposa. Y él dice, soñé con un hombre al cual yo no conocía, que estaba arriba de una cruz con los brazos abiertos y con una sonrisa en el rostro. Ese es Jesús, le dijo la esposa. Ese es Jesús. ¿Y vos cómo sabés que es Jesús? Yo se lo hago corto, ¿verdad? Porque es más largo. Y esta mujer le dijo, ese fue el Jesús que me predicaron las hermanas cuando yo estuve internada. Así que lo primero que hizo este varón fue buscar una iglesia evangélica y hoy sirve a Cristo junto con su familia. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? A veces nosotros pensamos en la iglesia perseguida y pensamos en gente que se está escondiendo. No, son todos hermanos iguales, con los mismos talentos, las mismas limitaciones, las mismas virtudes que tenemos cada uno de nosotros, pero sufren. En esta iglesia, ¿verdad? Yo como pastor, yo no fui a pastorear solamente allí, a aquel lugar. Fuimos a pintar, soy pintor de casas, ¿verdad? Trabajé muchos años con mi hermano pintando casas. Y había una necesidad de pintar un aula para que los chiquitos tuvieran, ¿cómo se llama? La escuela dominical. La salita para los bebés, esa era, la salita para los bebés. Así que estábamos pintando la salita para los bebés y había una ventana que daba a la calle. Y pintando así como estábamos con otro hermano, con este hermano de anteojitos que es de Comodoro Rivadavia, estábamos en tarea de pintura, ¿verdad? En plena pintura ahí, abocados al servicio, y pasan 2 hombres por la ventana. Y 2 turcos que, como nosotros yo no sé turco, ni sé inglés tampoco, ¿verdad? Pasaron por ahí y empezaron a hablar. Y empezaron a hablar, ellos son muy efusivos para hablar.
Entonces estábamos nosotros del lado de adentro de la iglesia y ellos del lado de afuera, y vaya a saber qué era lo que estaban diciendo. Entonces paramos la tarea de la pintura y fuimos a llamar al misionero. La hermana que está con el mate en la mano, vestida de rojo, es una hermana mexicana, esposa del misionero que es de Costa Rica. Entonces le dijimos, Pablo, ayúdanos porque hay 2 muchachos que están ahí hablando y que cada vez se ponen más coléricos y más fuertes, ¿verdad?, en sus expresiones y nosotros no entendemos. Así que bueno, vino y estuvo hablando con ellos y se tornó la conversación se tornó un poco brava, un poco como con un tenor de discusión. Sí, nosotros no entendíamos nada, pero seguíamos pintando mientras escuchábamos. Bueno, cuando estos hombres, más o menos como 20 minutos hablando y él les hablaba, ¿verdad? Cuando estos hombres se fueron, nosotros, ¿qué pasó? ¿Quiénes eran? No, dice, sigan trabajando, dice, no le den bolilla porque solamente los estaban insultando. ¿Cómo nos estaban insultando? Sí, dice, los estaban insultando porque acá pasa así. Acá pasa la gente por la vereda, insulta lo que es la iglesia y todo lo que está dentro de la iglesia, todo lo que se identifica adentro de la iglesia. Y estuvimos 5 días allí con los hermanos haciendo varias tareas, ¿verdad?, en el edificio. Fuimos a la cárcel y nosotros notábamos que en la oficina pastoral había un gran monitor con la iglesia o la casa, todas las áreas de la casa, hasta el estacionamiento monitoreados, ¿verdad? Y nosotros le preguntamos, un día que vino el pastor, ¿por qué hay tanta cámara, verdad? ¿Roban por acá? No, dice, acá no roban. Lo que pasa es que la iglesia vive amenazada. La iglesia continuamente está amenazada. Y todo lo que hay dentro de la iglesia es una, ¿verdad?, puede sufrir un potencial ataque por parte del pueblo, no del Estado. En Turquía no hay persecución de parte del Estado, hay persecución de parte del pueblo musulmán. Entonces, pensamos en estas cosas, ¿verdad?, en que todos estos varones y todas estas mujeres viven una vida cotidiana para ellos, de la manera que nosotros vivimos con la misma libertad que vivimos acá. Todos estos números, todas estas estadísticas que nosotros compartimos, ¿verdad?, se traducen en fotos en la vida de personas, de historia, de hombres y mujeres que lo que nos han pedido es que no dejemos de orar por ellos, que oremos para que en el momento de la dificultad, en el momento de la persecución, en el momento de la angustia, en el momento de que las cosas se pongan más, ¿verdad?, complicadas, a ellos no les falte la fe. Como compartía Daniel hoy a la mañana junto con los pastores, no piden ofrendas, no piden que mandemos dinero, no piden que, ¿verdad?, piden que estemos relacionados con ellos y piden que oremos por ellos y que nos acordemos de que hay una iglesia que sufre, una iglesia que padece. El Señor Jesús dijo claramente en las bienaventuranzas, bienaventurados aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que cada uno de nosotros oramos y compartimos y tratamos de visibilizar todas estas problemáticas y todas estas historias, ¿verdad?, a favor de aquellos que están sufriendo y aquellos que necesitan de nuestra oración. Oramos por la iglesia perseguida y oramos para que Dios pueda bendecir nuestras vidas y nosotros tengamos la oportunidad de aprovechar la libertad que tenemos en nuestro país. La libertad que tenemos para predicar, la libertad que tenemos para andar con una Biblia debajo del brazo, la libertad que tenemos para prender un micrófono y para sacarlo a la plaza, la libertad que tenemos para alabar y adorar a Dios, porque hay muchos que no lo pueden hacer con esa libertad. ¿Oramos? Señor, te agradecemos por la vida que nos das, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque, Señor, hemos conocido en estos años, en estos viajes, Señor,
caras, corazones, historias de hombres y mujeres que te han entregado su vida a ti y que no renuncian, Señor, a su fe, que están firmes, que a pesar de la persecución, a pesar de la prueba, a pesar de aquellas cosas, Señor, que tienen que vivir de manera diaria, como tal vez nosotros tengamos que vivir, Señor, cosas que nos duelen o que nos angustian, ellos, Señor, no renuncian a su fe. Ellos están dispuestos a entregar su vida por ti. Señor, ayúdalos. Oramos a favor de ellos y no solamente queremos orar y no solamente queremos cantar a su favor, sino que queremos disponernos a ir, a meter la mano en el bolsillo, a conocerlos, a poder prepararnos para bendecirlos de alguna manera. Señor, oramos en el nombre de Jesús por todas estas cosas y oramos por la iglesia, Señor, por nuestras congregaciones, oramos por, Señor, todos aquellos que formamos parte de tu iglesia, porque tu palabra dice que cuando un miembro padece y se duele, todo el cuerpo padece y se duele. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz y a la necesidad de cada uno de ellos. En el nombre bendito de Jesús, amén. Amén. Dios nos bendiga.